favor de dirigir la oración para comenzar? Gracias, Enrique. No te veo, pero por ahí vas a aparecer. Vamos a comenzar. Amado Padre, pues antes que nada te damos gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Padre, por permitirnos hacer esta reunión, Señor. Te pedimos que derrames tu gracia en la predicación, que le des a Ángel, pues tu sabiduría, que pongas en él las palabras que llevan el mensaje que tú quieres que asimilemos este día. Límpianos, Señor. Te agradecemos tanto por la vida de cada una de las familias que están aquí representadas. Y todo esto en el nombre precioso de tu Hijo Jesús y para tu gloria siempre. Amén. Bueno, ya somos un poquito más. Pues bueno, como les comentaba, y bueno, antes de empezar nada más un par de peticiones y recomendaciones. Bueno, las mismas peticiones que nos hace Jorge, sin duda alguna lo mejor es que pues estemos concentrados, enfocados y que tratemos de estar lo más cercanos posibles a lo que sería la predicación presencial. Para eso lo mejor que podemos hacer pues es aislarnos, encerrarnos o donde sea que no nos vayamos a distraer, abrir nuestras cámaras porque en una predicación presencial pues nos veríamos cara a cara. Pero aquí también voy a añadir un consejo, una petición más y es que no se preocupen, miren, hay tantos versículos que yo les animaría a que más bien se queden súper atentos a los lectores. Porque si nos esforzamos en llegar a cada uno de los versículos, lo más probable es que no vamos a escuchar el mensaje por querer llegar al versículo. Es un tipo de predicación especial que ustedes saben que a veces yo les pido esto cuando estamos muy cargados de versículos, pero estos son bien importantes. Entonces, nuestros lectores nos van a ayudar, vamos a tener de repente versículos aislados, de repente bloques de versículos. Cuando estemos en esos bloques, es en donde yo especialmente les sugiero que no se preocupen, que mejor se queden súper atentos para escuchar e intentar captar lo que vamos a escuchar, los versículos que vamos a leer, ¿ok? Bueno, ahí conforme vayan apareciendo caritas, pues iré pidiendo que me ayuden a leer, porque seguramente necesitaré 4, 5, 6 lectores, yo qué sé, porque esos bloques se trata de que los escuchemos uno tras otro, ¿ok? Bueno, pues una vez hechas estas peticiones y aclaraciones, permítanme hacer el último ajuste porque me faltó hacer uno que apenas estoy notando para que pueda yo verlos y a la vez seguir mi guía. Denme un último momentito. De repente se nos escapan algunas cosas y bueno, es que el hacer así las predicaciones pues implica este, otra forma de avanzar. Bueno, pues vamos al primer grupo de versículos. Vamos al libro de Oseas. Enrique, por favor, ayúdame con Oseas 4:6. Gloria, ya que estás ahí, ayúdame por favor con Oseas 4:1. Gaby Rojas, si puedes tener preparado Isaías 5:13. Ajá, y bueno, vamos por lo pronto a usar estos versículos, pero sí los vamos a separar. Entonces, vamos primero a escuchar Oseas 4:6. Estos versículos son para que entendamos el propósito de este mensaje explicado desde la Biblia. Yo se los compartía en el saludo, pero ahora vamos a escucharlo desde la Biblia. Ajá, porque a eso me refería cuando les decía que yo estoy seguro que este anhelo de poner orden en mi corazón, en mi mente, respecto a mi creencia, o para ser más exacto, respecto a mi fe, eh, yo sé que hoy sé claramente que ese impulso viene de Dios, ¿no? Pero vamos a justificarlo con la Biblia, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdote. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Miren, pasajes fuertes, pero esta vez nos toca empezar así. Dice la primera frase que mi pueblo, el pueblo de Dios, dice que fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay que aclarar que después aclara Dios que voluntariamente el pueblo desechó ese conocimiento y olvidó la ley de Dios. Ahora, el mismo pasaje
más arribita nos aclara, no se refiere a la cultura general del pueblo, no se refiere a que no había manera de estudiar y no había las escuelas de la época, no se refiere a eso. Oseas 4:1, el versículo de arriba nos especifica de qué conocimiento, específicamente de qué conocimiento está hablando Dios. Gloria, por favor, Oseas 4:1. Oíd de Jehová, porque Jehová contiende la tierra, porque no hay verdad. Ok, te escuchamos muy bajito, hubo un momento en el que te escuchamos más claro, quizá es por la distancia al micrófono, pero no se preocupen porque yo les voy a leer la palabra o la frase clave. Dice, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y aquí ya el versículo ya no está hablando solamente, o sea, no comienza hablando solamente de Israel, está hablando de la tierra. Justo lo que comentábamos en la introducción, problemas globales. Esto es igual aquí y en China y a donde nos vayamos. Dice, no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Y esto es bien importante porque, como ya lo pudimos ver, la falta de conocimiento de Dios lleva a la ruina moral. Y la ruina moral lleva inevitable y necesariamente a la destrucción. Isaías 5:13. Vamos a ver el ejemplo de Israel, es el más claro ejemplo, ¿no? Por favor, Gaby. Sí. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Así es. No, dice, mi pueblo Israel, dice, fue hecho esclavo, fue llevado cautivo. Ajá. El pueblo fue destruido, dice, ¿por qué? Porque no tuvo conocimiento. Ahora ya sabemos a qué se refiere. Porque no tuvo un conocimiento de Dios, porque voluntariamente desechó el primer conocimiento que los hombres necesitamos, el conocimiento de Dios. Es la razón por la que estamos en esta vida, para conocer a Dios. Entonces no hubo ese primer conocimiento, así que su gloria pereció de hambre. Qué frases tan fuertes, y su multitud se secó de sed. Qué forma de decir las cosas tiene Dios para explicarnos que la falta del conocimiento de Dios, ¿no? Necesariamente nos va a llevar a una ruina moral. Y esa ruina moral, si no se detiene, si no se detiene desde nuestro corazón, va a llevar a que destruyamos nuestras vidas. No necesariamente hoy nos va a llevar cautivo a otro país, ¿no? Hoy nos lleva cautivo el pecado. Y ahí es en donde morimos de hambre y de sed espiritual y de sed de vida. Ahí es en donde estamos secos en la condición del pecado sin Dios. Qué tremendo, ¿no? Así que, como yo les compartí al principio, este estudio comenzó como una búsqueda de orden y victoria espiritual, ¿no? Por la guía de Dios, yo dije, Dios, es que yo puedo ver una relación entre mis errores morales y la falta de ese conocimiento profundo de las verdades espirituales, ¿no? Sin embargo, aquí sí quiero aclararlo, conforme fui avanzando, este estudio se convirtió más en un deseo, ¿no? En un anhelo de conocer más y más de este Dios al que recibí en mi corazón, ¿no? Ya 23 años de caminar con Dios, yo decía, Dios, ok, ya entendí, pero ahora este estudio es mucho más que eso, ahora este estudio se volvió en un deseo, y ojalá que así pase con todos o con la mayoría después de esta predicación, ¿no? Así que el propósito principal es conocer más y más a Dios y después orden y victoria espiritual, ¿no? Ahora, ¿no? Como yo les decía, pensemos por ejemplo en la escuela, pensemos en un libro de física, ¿no? ¿Cómo comienzan los libros de física? Pues no comienzan hablándonos de la gravedad, ¿no? No comienzan hablándonos de los principios y las leyes de física. Primero nos dicen, oye, ¿qué es la física? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? ¿No? Y esa es la razón por la que yo dije, bueno, a ver, vamos a ver, ¿no? Quizá también tiene todo que ver mi trabajo, esta parte de mi trabajo como maestro, ¿no? Que gracias a Dios, por eso yo le doy muchas gracias a Dios, o sea, que además de las cuestiones musicales yo pueda enseñar música, porque justo, mis alumnos me enseñaron una cosa, que es, explica todo, y busca que sea corto y sencillo. Grandes enseñanzas de mis alumnos. No dejes nada al aire, dilo, menciónalo, ¿no? Así me estoy tratando a mí, ¿no?
como a mis jóvenes y como a mis niños, ¿no? Dite todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aclárate todo, explícate todo. Así que no voy a, dije, empecemos por ver si tengo claro qué es Dios, ¿no? Como el libro de física, ¿no? ¿Qué es la física, no? Bueno, aquí estamos empezando por ahí, ¿no? ¿Qué es Dios, no? Así que en este estudio pues comenzamos por entender qué es Dios y luego ya todo lo demás, ¿no? Bueno, pues vamos a Isaías 46:9. Enrique, por favor. Este, este pasaje yo les recomiendo, les decía, yo les recomiendo que lo memoricen. Quizás en especial las últimas frases. De hecho, vamos a leer, vamos a escucharlo completo, pero nos vamos a concentrar en las últimas 3 frases. Enrique, por favor, Isaías 46:9. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Bien, aquí Dios mismo está hablando y nos está diciendo, las últimas 3 frases son las que vamos a tomar, nos está diciendo algo que si no tomamos conciencia de eso, este estudio va a ser un fracaso. Nos está diciendo, miren, yo soy Dios. Dice, yo Dios te estoy hablando, yo soy Dios. Después nos dice, oye, no hay otro Dios, que ya veremos más adelante, que eso es impresionante que Dios diga esto, pero bueno, y ahorita quiero la última frase. Nada hay semejante a mí. Nada hay semejante a mí. Memorícenlo, memorícenlo. Nos ahorraríamos un montón de dudas y un montón de confusión y un montón de errores en nuestra mente si comenzamos pensando en esto cuando estemos en dudas, ¿no? Por ponerles un ejemplo, y que espero que hoy, por ahí me pareció ver a Silvia, espero que hoy nos dé tiempo de abordar tu pregunta, Silvia, está contemplado, espero que hoy nos dé tiempo. Por ponerles un ejemplo, la Trinidad. No, bueno, o sea, ya lo hemos comentado aquí, ¿no? El concepto de la Trinidad es espectacular, pero se sale, o sea, es una de esas cuestiones altísimas que nuestra mente dice, no, a ver, espérame, ¿qué es esto que estoy estudiando? ¿No? Mucha gente no creyente en el ateísmo, quizá en la filosofía, etcétera, una de las grandes críticas que le tienen al mundo cristiano es el concepto de la Trinidad, porque dicen que es absolutamente irracional, ¿no? Bueno, empecemos por aquí. ¿Saben en dónde comienza el error de no creer en esto? El error comienza en que queremos que Dios sea como nosotros. O sea, pensamos en Dios como nosotros. Estamos como los griegos, ¿no? Ya saben que los dioses se casaban y se peleaban y todas esas cosas. Así estamos todavía. O sea, según ya vemos eso como mitología, pero seguimos cometiendo el mismo error. Esta frase es bien importante para comenzar nuestro estudio. No hay nada semejante a Dios. No hay nada que nuestra mente conozca que sea semejante a Dios. Y ya desde ahí aparentemente estamos en problemas, ¿no? Oye Ángel, pero entonces ¿cómo quieres definir algo que la mente humana no conoce, ¿no? Algo que no es semejante a nada que la mente humana haya concebido. Pues vamos a ver que sí se puede y justo para allá vamos, ¿no? Si nada es semejante a Dios, ¿cómo podemos conocerlo? O en nuestro caso, que queremos saber primero qué es Dios, ¿cómo podemos definirlo? No podemos definir algo que no conocemos, algo que no es como nada que la mente humana haya conocido jamás. Así que nos queda una sola opción, tenemos una única esperanza, y es que ese algo se revele y se explique a sí mismo. Es nuestra única esperanza, piénsalo. Si mi mente no puede concebir a ese ser, a ese algo, pues hay una única esperanza, que ese algo me busque a mí, que ese algo se acerque a mí y me diga, yo soy, y quiero conocerte y quiero que me conozcas. ¿Y saben por qué lo expreso así? Porque en verdad a mí se me ha hecho hermoso ver a través de este estudio la enorme unidad en la Biblia.
porque hay una unidad preciosa en la Biblia. Mateo 11:27. Enrique, por favor. Gloria, si puedes ir preparando Proverbios 2 del 3 al 6, por favor. Y Gaby, si puedes preparar Marcos 12:30, por favor, para que nos vayamos muy fluido. Entonces vamos a escuchar primero Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Bien, en este versículo se acaba de unir Isaías 46:9 con un evangelio. Y tiene, no sé si ya se dieron cuenta, pero se unen perfecto. Oye, si nada hay semejante a mí, ¿cómo voy a llegar yo a saber, no? ¿Y cómo voy a llegar yo a entender? Ah, pues eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, oye, es que efectivamente, dice, nadie conoce al Padre. No tienen manera de conocerlo porque no es semejante a nada que la mente humana conozca y entienda y pueda producir. No se puede. Así que hay una única esperanza. Dice, el Hijo conoce al Padre y por lo tanto, nuestra única opción es que el Hijo no lo quiera revelar. Y aquí me voy a adelantar un poquitín porque no sé si ya se dieron cuenta que esto hace que el Hijo sea necesario. O sea, ya llevamos mencionadas dos personas de la Trinidad. De irracional no tiene nada la doctrina de la Trinidad. Pero bueno, yo ahorita lo menciono, es precioso, es preciosa la unidad de la Biblia. Así que tenemos una única esperanza, que ese ser que no es semejante a nada nos busque. Y lo hace, y lo hizo, y por eso estamos aquí. Así que nuestra primera conclusión, aquí es importante mencionarlo, miren, no es por la razón por la que se llega al conocimiento y comprensión de Dios, no es por la razón, porque este estudio, el riesgo que hay en este tipo de estudios es pensar que estos estudios son muy sesudos, ¿no? Y no, insisto, por eso estoy usando tantos versículos, no es por la razón, es por la revelación. Porque no podemos conocer algo que no es como nada que la mente humana conozca, ¿no? Ahora, ¿significa esto que debemos creer sin la razón o independientemente de ella? Absolutamente no. Absolutamente no. Es lo que comentaba también al principio, las palabras de Josh McDowell cuando decía, miren, no sé ustedes, dice, pero mi corazón está hecho para trabajar en armonía con mi mente. Yo me identifiqué tanto cuando leí estas frases. Proverbios 2 del 3 al 6, Gaby, por favor. Creo que se lo pedí más bien a Gloria, ¿no? A Más bien. Gloria, sí. Sí, Sí, entonces, nada más Gloria, un poquito más fuerte para que no perdamos tu voz. Gracias, Gloria. sí. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Wow. Exacto, es exacto para nuestro estudio. ¿Se fijaron? Ahí está mencionado el conocimiento de Dios, ahí está mencionada la razón, la inteligencia, la sabiduría, pero nos aclara el pasaje. Uno nos anima a buscarla, nos dice, búscala. Busca el conocimiento, claro, el conocimiento de Dios. Busca la sabiduría, busca la inteligencia, dice, porque entonces te vas a dar cuenta que el conocimiento es conocer a Dios, que la inteligencia es profundizar en lo que sabemos de Dios. Y eso lo da Dios, eso lo revela Dios. Se acaba de unir Isaías con Mateo con Proverbios. Preciosa la Biblia, ¿no? Bien, así que Él se revela al hombre y le dio la capacidad de razonar para comprender su revelación. ¿Se fijan? Entonces no es que debamos creer sin razonar, no, 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 no. Creemos por revelación, pero para entender esa revelación necesitamos razonar. Ese es el orden correcto, no al revés, ¿no? Y esto es importante porque hay una corriente que la hemos mencionado aquí, y ese es, miren, y aquí insisto,
para los que no lo saben de aquí de mi testimonio, antes de creer en Dios fui ateo y antes fui católico, ¿no? Entonces, en esa época de ateísmo, aunque yo nunca me fui, eh, aunque yo nunca, no que haya profundizado en ello, pero me introduje voluntaria y muy deseosamente en el mundo de la filosofía. Y fíjense que aquí está explicado cuál es el error. Y ojo, no porque yo esté diciendo aquí, y esto lo he aclarado, de hecho, para mí, cuando yo llegué a Cristo, una de las grandes sorpresas con las que me llevé es que hay filósofos cristianos, ¿no? Entonces, esto es muy padre, pero porque ya entendieron cómo corregir el error. Justo el error está en pensar que se puede llegar a Dios a través de la razón humana. Ese es el error, pero si corriges ese error, entonces todas las herramientas que la filosofía ha aportado para el conocimiento son preciosas, ¿no? Por eso yo siempre les aclaro, estoy diciendo, miren, aquí no vamos a hacer filosofía, ¿no? Pero tampoco estoy haciendo una crítica a ella, ¿no? Hoy en Cristo alguien que tiene ese pasado, ¿no? Se goza y se sorprende y se maravilla, ¿no? En ver que en realidad el mismo Dios nos anima y nos dice, oye, busca entender, busca conocer, pero primero a mí. Explora, cuestiona, piensa duro, ¿no? Hay una persona que define así la filosofía, dice que la filosofía es pensar muy fuerte sobre algo. Si agarramos esa filosofía, entonces aquí sí estamos cristiana y espiritualmente filosofando. Es importante aclararlo, es súper importante aclararlo. Si quitamos todo este error de pensar que el hombre va a llegar a Dios a través de la razón, entonces ya queda esto aclarado. Ajá. Y hay una corriente, insisto, hay una corriente filosófica y déjenme decirles que personalmente he estado leyendo un poco al respecto y es sorprendente. Es sorprendente cómo la razón te puede dejar Miren, para poner un ejemplo, digamos que la razón te puede dejar afuera de la casa de Jorge. Por poner un ejemplo, no te puede meter, eso solo puede ser la fe, ¿no? Pero te puede dejar ahí. Te puede dejar ahí afuera del portón de la casa de Dios, ¿no? Hasta ahí te puede llevar. Ya no te puede llevar más allá. Eso solamente Jesús lo puede hacer. Por eso Jesús decía, yo soy la puerta. O sea, la puerta a través de la cual se entra a Dios, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Era importante aclararlo. Ajá. Marcos 12:30, Gaby, por favor. Sí, un favor, Ángel, ¿me puedes dar la cita de Proverbios? Sí, es Proverbios 2:3 al 6. Gracias. Sí. Ok, ahora Vamos a sí. escuchar ahora Marcos 12:30. Ok. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Miren, parte de lo que se refiere a amar a Dios con toda tu mente es esto que estamos explicando. Ajá, muchos creyentes amamos al Señor con nuestro corazón y con nuestra alma. Estamos profundamente agradecidos con Dios por habernos salvado y por habernos rescatado. Pero es justo lo que decía George McDowell, oye, pero también con tu mente. Estudia, profundiza, medita, ve más allá, no te quedes con haber entendido el plan de salvación. Ven a conocer a Dios, usa tu mente, usa ese poder, esa poderosa herramienta que Dios nos dio, úsala. ¿Sabes? Si, si tú quieres invertir de la mejor manera posible la enorme capacidad que tiene tu mente, eso se hace pensando en Dios. Esa es la mejor inversión para tu mente. Piensa en Dios, medita en Él. Así que atendamos pues el mandamiento del Señor y busquemos amar a Dios no solo con nuestros corazones, sino también con nuestras mentes. Bueno, ahora que ya entendimos, ¿no?, que no es la mente la que nos lleva al conocimiento de Dios, sino Dios que guía a nuestras mentes a su conocimiento. Bueno, bien, podemos casi seguir adelante, pero nos falta una última cosa que mencionar. Enrique, vamos a Marcos 10:18, por favor. Gloria, si puedes preparar 1 de Juan 3:5. Gaby, si puedes preparar Salmos 5:4. Y aquí necesito un lector más, a ver qué carita me aparece de inmediato. Gesa,
Mucho gusto en saludarte, Gesa. ¿Puedes preparar Isaías 59:2, por favor? Vamos en bloque, así que, insisto, no se preocupen si no llegan, ¿ok? Bueno, vamos a escuchar primero Marcos 10:18. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Bueno, aquí hay algo muy importante. La verdad es que bastaba con lo anterior. Creo que ya nos quedó muy claro por qué a Dios solo se le llega por revelación. Y es porque no hay nada semejante a Él. Pero no podemos dejar de mencionar una segunda razón muy importante. Y es que los humanos tenemos un problema. Todos, todos. El Señor Jesucristo dice, oye, te quiero aclarar, solo Dios es bueno. Ajá, ¿se acuerdan? Este hombre estaba tratando a Jesús como hombre, porque el maestro le dice, ¿no? Le dice maestro bueno, entonces dice, bueno, si me vas a tratar como hombre, entonces no me digas bueno, porque de entre los hombres no hay buenos. Ajá. Poniéndonos los lentes de la Biblia, ¿no? Dice, no hay bueno ni a un uno, ¿se acuerdan? Y quizá no lo dijeron el día que nos hablaron de Cristo. Y esto era una de las primeras decisiones más importantes que teníamos que tomar, reconocer que tenemos un problema desde el corazón, que consciente y voluntariamente conocimos el mal, que le dijimos que sí a lo que es contrario a Dios. Y eso lo tenemos en común entre todos los hombres. Ese es el otro gran obstáculo para el conocimiento de este ser. Y ese obstáculo tiene que ser derribado. Insisto, si hay algún invitado, por favor, acláremelo, porque lo tendremos que aclarar al final de la predicación. Entonces, vamos a escuchar 1 Juan 3:5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en él, no hay maldad en él. Salmos 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Por supuesto, Dios es bueno, entonces Dios no se complace en la maldad, así que el malo no puede llegar a Dios. Entonces tenemos dos problemas, nada es semejante a Dios y no hay bueno sino solo Dios, ¿no? Isaías 59:2. Sí. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No sé si ustedes se acuerdan. Ajá, yo no me acuerdo, pero puedo asegurar que este es uno de los versículos que me dijeron cuando me testificaron. Yo lo uso, creo que todas las veces que hablo de Cristo lo uso. Lo uso para expresar esta verdad y esta ley que el hombre no puede hacer nada para cambiar. Nuestros pecados nos separaron de Dios. No podemos hacer nada para modificarlo, pero además ya entendemos mejor por qué. Un Dios bueno y un Dios santo, por más que nos ame, como decía el Salmo, no puede habitar junto con nosotros, pero como nos ama, arregló ese problema. Ajá. Que bueno, sin embargo, no es nuestro tema, pero había que mencionarlo. Ajá, entonces, pues esas son las dos razones por las que nosotros no podemos con nuestras capacidades humanas, ¿no?, conocer a Dios. Uno, porque no es semejante a nada, y dos, porque pues tenemos un problema moral. Entonces no solo necesitamos que Dios se revele a nosotros, primero necesitamos que Dios arregle nuestra condición moral y espiritual para que se pueda revelar a nosotros. Qué importante, ¿no? Qué lógico, y todo tiene sentido. Insisto, una de las cosas que le he estado diciendo a Dios últimamente, le digo, Dios, es que en verdad todo se une espectacularmente bien. Todas las piezas se unen espectacularmente bien. Yo te necesito, Dios. No solo para que me digas quién eres, en dónde estás, qué eres, cómo eres. Te necesito primeramente para que arregles mi condición que no te podría conocer. Mi condición interior. Tiene todo el sentido entonces lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Oye,
Es que necesitas volver a nacer, Nicodemo. Tienes mucho conocimiento de Dios, pero no conoces a Dios. Es diferente. Tienes mucha información de Dios, pero no conoces a Dios. Eso es la religión. Y de ahí venimos muchos de nosotros. Información de Dios, pero no conocimiento de Dios. Qué fuerte, ¿no? Miren, no sé ustedes, pero la verdad, este estudio a mí me mueve fuertemente a la humildad, ¿no? O sea, era muy importante empezar por aquí. Antes de empezar con nuestra definición, teníamos que recordar estas cosas porque tenemos que ubicarnos en nuestra realidad. Todo lo que podamos conocer y entender sobre Dios es a través de su revelación y su guía a un corazón arrepentido que conoce a Dios, a un corazón que ha arreglado su situación con Dios, a un corazón que ha vuelto a nacer. Y así, entendiendo esto, podemos evitar los errores en los que cae la imperfecta y limitada mente humana, ¿no? Esto se los leo yo, dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios resiste a los soberbios. Por eso yo nunca pude llegar al conocimiento de Dios en mi orgullo y en mi necedad atea o filosófica, porque como les compartía yo de mi testimonio, pues llegó un momento en el que yo dije, oye, a ver, vamos a ver qué es esto de Dios, ¿no? Pero no es que eso me haya llevado a Dios. No pude llegar a Dios, aun cuando yo quise, no pude. Fue el trabajo de Dios que me convenció de la verdad de mi pecado y que me llevó al arrepentimiento, a la fe por la que llegué al conocimiento de Dios. Y Proverbios 1:7a dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ya, insisto, yo espero que a la luz de estos versículos, estos pasajes tomen todo su peso. Claro, todo comienzo de la inteligencia. Anhelas sabiduría, anhelas conocimiento, anhelas inteligencia? Teme a Dios. Que ya vimos que no es miedo a Dios, es humildad hacia Dios, es reverencia hacia Dios, es ese respeto y esa reverencia profundas, absolutas, enormes, cuando entendemos que no estamos hablando con el vecino, ni con el hombre más inteligente de la tierra, que por cierto, no sé si ya vieron la noticia, hace unos meses se hizo famoso que la persona que en este momento tiene el IQ más alto del mundo es un surcoreano, y el surcoreano habla de Cristo. Ajá. O sea, tú puedes encontrar, miren, ¿tendremos divergencias doctrinales con él? Sí, porque ya saben, uno de curioso va a ver un poquito más. Y sí, ya saben, ya hemos hablado de eso aquí. En algunas cosas creemos variantes distintas, pero en la base, él te va a decir, oye, creo en Dios, pero además en Cristo. Nada más como paréntesis, ¿eh? Bueno, el principio de la sabiduría es el temor de Dios, ¿ok? Bueno, ya con el corazón y la mente bien ubicados, es decir, humildes, podemos comenzar. Bueno, vamos pues a nuestro primer bloque de versículos y vamos a armar nuestra definición de Dios, que bueno, se verán que al final tuvo una pequeña variante y ya les aclararé por qué. Los que han estado en esta predicación saben cómo quedó nuestra definición después de la última vez. Nuestra definición quedó ser espiritual supremo, creador providencial del universo. Pero vamos a justificar de dónde salió cada palabra y sus implicaciones, que aquí es nuevo, fíjense, para que ustedes no digan, oye Ángel, nos vamos a chutar otra vez la misma predicación. No. Uno, lo vamos a repasar y dos, vamos a resumir sus mayores implicaciones y las nuevas, ¿ok? Entonces, bueno, la Biblia no es un diccionario, no nos fuimos a la D para encontrar la definición de Dios. Sin embargo, el Señor, en verdad, en su gran misericordia y en su gran entendimiento de nuestras necesidades humanas, desde el primer versículo de la Biblia nos dijo, a ver, para que no se me hagan bolas, no te preocupes, me voy a presentar desde el versículo 1. Así que vamos a Génesis 1:1.
Gloria, si puedes preparar Juan 1:1, por favor. Gaby, si puedes preparar Salmos 92. Gesa, si puedes preparar Colosenses 1:17a, es el siguiente bloque de versículos. O sea, nada, del de Colosenses 1 solo vamos a leer la primera frase. Por eso dije Colosenses 1:17a. Y creo que Gaby, creo que te encargué Salmos 92, pero ese lo voy a leer yo porque lo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas. A menos de que tengas una Nueva Biblia de las Américas, entonces lo leo yo, ¿vale? Bueno, vámonos. Entonces vamos a escuchar Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fíjense, no me acuerdo si dejé este versículo como mi estado de WhatsApp o puse Isaías 46:9, el de nada es semejante a mí, ya no me acuerdo, alguno de los dos, pero ya entenderán por qué. La verdad yo, como se los he compartido, o sea, pues ¿quién no ha pasado por Génesis 1:1? O sea, abres la Biblia, es lo primero con lo que te encuentras, ¿no? Pero la verdad, hoy puedo decir qué superficialmente pasé por Génesis 1:1, pero no crean que es un regaño, ¿eh? No lo es. De hecho, justo Dios me ha hecho entender eso. Dios me ha hecho entender, oye, ni te apures. Es el tiempo del desarrollo en el que estás. Solo sigue adelante. Igual, si nosotros pasamos por ahí y no pensamos en nada de esto, ni se preocupen. Esto no es para nada un regaño ni nada. No, el Señor, al contrario, a mí me anima mucho pensar que con que cada que paso por ahí hay algo más. Y que lo peor que puedo hacer es pensar que como ya pasé por ahí 15 veces, ya no hay más. Pues resulta que había más y había mucho más en este versículo, ¿no? Tendemos a pensar en la segunda parte, Dios creó los cielos y la tierra, que es la expresión hebrea para decir universo porque no había una palabra tal cual, ¿no? Entonces el versículo está diciendo que Dios creó el universo, pero no nos ponemos a pensar en lo primero. Bueno, mejor hablo de mí. No me puse a pensar en el principio, en la primera parte del versículo. En el principio Dios. Dios es el primer sujeto de la Biblia, por supuesto, ¿no? Y dice en el principio. Así que la Biblia comienza mencionando a esto que queremos definir, a este ser anterior a la creación del universo. En el principio, o sea, no había universo y Dios ya estaba ahí. Ajá. Porque, bueno, si Dios creó el universo es que entonces ya existía antes del universo. Y perdónenme, pero es que insisto, me estoy tratando a mí como a mis alumnos, los chiquitos, o sea, me tengo que decir las cosas y me las tengo que dejar muy claras. Ah, claro. O sea, si Dios hizo el universo, pues ya estaba ahí antes del universo, ¿no? Y esto tiene implicaciones bien fuertes que no estudiamos la vez pasada. Juan 1:1 nos lo va a terminar de así, o sea, si todavía dudamos, pues escuchemos Juan 1:1, por favor, Gloria. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Bien, vimos que este versículo todavía no menciona la creación del universo, ¿eh? Y aquí se une precioso Isaías con Génesis con Juan, ¿no? Se unen increíble para recordarnos, ¿no? Y aquí nos está diciendo, oye, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Por cierto, dos de las tres personas de la Trinidad, Dios Padre y Dios Hijo, el Verbo es Dios Hijo, ¿no? Pero este versículo no hace referencia a la creación del universo, habla híjole, es que hasta me cuesta trabajo cómo decirlo, ¿no? Pero habla de una existencia de Dios anterior al universo. Y digo que me cuesta trabajo porque estoy usando palabras de tiempo, anterior al universo, pero el problema es que no había iniciado lo que nosotros le llamamos tiempo. Pero ni modo, usemos nuestras palabras para entendernos, ¿no? Antes del universo ahí estaba Dios, ¿no? Espectacular, ¿no? Juan 1:1 es espectacular. Nos está diciendo, oye, antes del universo estaba Dios. Ahora, eso tiene implicaciones tremendas, pero a ver, vamos a reforzarlo. Se les leo yo Salmos 92, porque voy a usar la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Dice, antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo, desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Precioso versículo. Desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Antes de todo, tú eres Dios.
Y usa esta frase hermosa desde la eternidad y hasta la eternidad, ¿no? Para dirigirse a un pasado sin comienzo y a un futuro sin final. ¡Wow! ¡Ay, Dios! Bueno, vamos a añadirle Colosenses 1:17 a Gesa, por favor. Ujú. Y Él es antes de todas las cosas. Y Él es antes de todas las cosas. Así que lo primero que necesitamos es una palabra para expresar la idea de la existencia de Dios. Escogimos la palabra ser, vimos que hay otras, pero por su uso común tomamos la palabra ser. Y ojo, muy importante, si van a tomar nota, esto hay que anotarlo. ¿Qué va a significar ser? Algo que es o existe. Así, sencillo, algo que es o existe. Eso es lo que significa ser en nuestra definición de Dios. Sin embargo, como ya todos notamos, ¿no? La idea que expresa nuestra palabra ser se queda muy, pero muy corta si la queremos usar para referirnos a Dios. Nada más nos está hablando de esa existencia, pero no nos está diciendo lo que acabamos de comentar. Nos está hablando, Génesis va mucho más lejos y Génesis nos está diciendo, oye, no había universo, no había mentes humanas, ¿no? Que se apartaran de mí, que me cuestionaran, que dudaran, ¿no? Los que se quejan de mí, no había dudas y quejas sobre mí, no había nada de eso y yo ya estaba ahí. La duda vino después, como siempre les he dicho, ¿no? Nuestras dudas vinieron después, pero Dios ya estaba ahí. Con dudas o sin dudas, con creyentes o sin creyentes, Dios ya estaba ahí, ¿no? Pues nuestra palabra ser no lo expresa, ¿no? Necesitamos algo que nos hable de esa existencia previa de Dios, antes del universo. Necesitamos ayuda de otra palabra, pero antes, aún podamos sacar más conclusiones de esta idea. Y por eso les decía que en verdad, o sea, yo digo, Dios, qué sorprendente. Aquí nada más les voy a mencionar un grupo de conclusiones. Les voy a mencionar algunos versículos. No vamos a profundizar ni vamos a leer los versículos, porque eso es la tercera parte. Pero es que Génesis 1:1 nos dice mucho sobre cómo es Dios. Ajá. Ahorita estamos estudiando qué es Dios, acuérdense, pero si solo meditamos en la primera frase, podemos sacar unas conclusiones tremendas, cosas en las que yo no había pensado, que yo decía, Dios, no puede ser posible. Piénsenlo. Si Dios ya existía antes de la creación del universo, entonces, Dios existe por sí mismo. No depende de nada o nadie para existir. No sé si lo habías pensado, yo no. O sea, Dios es autoexistente. Esas verdades están expresadas en Juan 1:1, en Juan 5:26, en Éxodo 3:14. Si Dios ya existía antes del tiempo, antes del espacio, antes de la materia, antes del universo, antes de nosotros, eso quiere decir que Dios no necesita nada fuera de sí mismo para existir. Expresado en una palabra, Dios es autosuficiente. Esa verdad se expresa en Hechos 17, 24, 25 y la podemos ver también en Job 41:11. Pero, a ver, detente en esto. O sea, yo en verdad yo lo pienso y digo, Dios, qué bárbaro, ¿en qué inconsciencia andaba yo en mi vida cristiana? Nunca me había puesto a pensar en que Dios no necesita de nada ni de nadie, que Dios existe por sí mismo. Dios tiene la capacidad de existir por sí mismo, absolutamente independiente. Ahorita vamos a ir a eso, ahorita vamos a entrar a detalle en eso. Qué impresión, ¿no? Dios es infinito, eso quiere decir que es ilimitado. Esta verdad está expresada en Isaías 40:28, Salmos 147:5, Efesios 1:18-19. Y además, el que Dios sea infinito implica su eternidad, su omnipresencia y su omnipotencia. No se preocupen, si ustedes dicen, Ángel, ¿de qué estás hablando? No se apuren, de esto es la tercera parte del mensaje. Yo lo único que quería mostrar en este momento es que me faltaba entrar a detalle en esta parte del versículo, en el principio. ¿Cuántas implicaciones tiene pensar en Juan 1:1? Antes de mí, antes de todos nosotros, antes de este universo. Si Dios existía antes del universo, entonces quiere decir que Él es atemporal o intemporal, o algunos usan esa palabra. Quiere decir que está fuera del tiempo o que lo trasciende, que está más allá del tiempo.
Eso está expresado en Juan 1.1, en Génesis 1.1. Bueno, ya vimos que es eterno. Y todas estas cualidades nos hacen pensar en un ser que no cambia. Por eso dicen que Dios es inmutable. De hecho, Dios no tiene la necesidad de cambio. Dios es perfecto, entonces no tiene que cambiar nada. Pero bueno, fíjense todas las implicaciones de pensar en Génesis 1.1. Yo que decía, Dios mío. Pero insisto, no me estaba yo autorregañando. Simplemente al contrario, yo decía, Dios, qué padre y gracias, te agradezco que me lleves simplemente al siguiente paso. Y no sé qué sigue, pero este paso está precioso. Esa palabra que a veces nos suena rara, trascendente, justo se refiere a que Dios está por encima de su creación. Bueno, ahí está implícito en Génesis 1.1, ¿no lo creen? De todas formas lo menciona Isaías 40.22, Primera de Reyes 8.27. Y finalmente su grandeza. Bueno, ¿cómo no es grande este ser? Ahora entendemos a David cuando decía, Dios, eres grandísimo. Y por cierto, cuando se topen en la Biblia, porque hay muchos versículos, quizá alguno de ustedes ya lo empezó a asociar, hay muchos versículos en la Biblia en donde le dicen altísimo. Bueno, ahorita lo vamos a unir. Es justo lo que vamos, ¿ok? Entonces no vamos ahorita a estudiar esto. Yo solamente quería demostrarles cuánto hay en Génesis 1.1, cuánto hay en la Biblia, pero sobre todo lo más importante, ¿cómo es este ser? Este es nuestro Dios, este es el Dios de la Biblia. Este es el Dios al que le dijimos, Señor, quiero reconciliarme contigo. No a las ideas humanas, no a los ídolos de madera, de oro, de plata, como dice la Biblia. No, 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 no. No a las ideas de la mente, no a los caminos de la razón, no. Al ser que le dio origen al universo, que no depende de él, que no necesita de nada, a ese ser absoluto, a eso nos referimos, ahorita lo voy a mencionar, ¿no? Bueno, así que de momento pues queremos saber qué es Dios, ¿no? Pero era importante mencionar aquí todos estos atributos de Dios, ¿no? Para entender que no estamos hablando de un ser cualquiera, ¿no? Sino de uno superior, de uno grande, de uno muy grande, ¿no? El más grande, de hecho. Y por eso, como no lo expresa nuestra palabra ser, le tenemos que añadir otra palabra, que es a la que vamos. Supremo. Ser supremo. Bien, vamos a leer un bloque de pasajes. Insisto, no se preocupen si no llegan, mejor escúchenlos atentamente. Enrique, Génesis 14:19, Gloria, Salmos 145:3, Gaby, Isaías 46:9, Gesa, Éxodo 3:14, Blanquita, en Lagos de Moreno, porque me apareciste aquí. Puedes preparar Hechos 17, 24, 25, por favor. Estos sí vamos a leerlos en bloques, son puros pasajes, que hablan sobre el concepto del ser supremo. Hablan directa o indirectamente de la supremacía de Dios. Entonces, lo repito última vez, Génesis 14:19, Salmos 145:3, Gloria, Gaby, Isaías 46:9, que es el que leímos, Gesa, Éxodo 3:14 y Blanquita, si me ayudas con Hechos 17, 24 y 25. Adelante, Enrique, por favor. Y le bendijo, diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bueno, son palabras de Melquisedec, ¿no? Este misterioso sacerdote que aparece de repente de la nada en Génesis y que Hebreos nos ayuda a entender que es una figura de Cristo en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero fíjense, sus palabras son perfectas para nuestro estudio. Dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Altísimo. Pero además nos dice, te estoy hablando del Creador de los cielos y de la tierra. Sí, no te preocupes, Blanquita, ahorita asignamos. Creador de los cielos y de la tierra, perfecto para nuestro estudio, para asociarlo todo. El Dios Altísimo. Ahora vamos a escuchar a David. Salmos 145:3.
Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Por supuesto que Dios es grande y por supuesto que su grandeza es inescrutable, o sea que no se puede saber o averiguar. Nosotros no lo podemos nunca, o sea, lo poquito que entendemos de su grandeza ya nos tiene conmovidos, ¿no? Ya nos tiene sorprendidos e impactados. Con eso basta. Aunque sea inescrutable, lo que sí podemos entender de Dios ya nos basta. Grande es Jehová, dice, grande es Dios. Y vamos a recordar Isaías 46:9. ¿Mm? Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Así es, acuérdense, no hay otro Dios y nada es semejante a mí. Vamos a unirlo con Éxodo 3:14, precioso, precioso pasaje. Lo hemos estudiado desde otros aspectos, pero hoy lo vamos a estudiar desde el estudio que estamos teniendo, desde el enfoque que estamos teniendo. Éxodo 3:14, por favor, Gesa. Sí. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Bueno, ustedes saben el contexto, ¿no? Es Dios respondiéndole a Moisés, le dice, oye Dios, y voy a Israel a decirles sobre ti, y qué les voy a decir? ¿Quién eres? ¿Cuál es tu nombre para que les diga quién me envió? Y entonces le responde Dios, ¿no? Y le responde con un pasaje que es espectacular y sorprendente. Le dice, mira, yo soy el que soy. Ahorita lo vamos a estudiar un poquito. Yo soy el que soy. Solo noten que el énfasis está en el ser. Y finalmente les leo Hechos 17, 24, 25. Blaquita tiene problemas con el micrófono. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Y aquí está la frase que ahorita necesitamos. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Ya lo mencionamos un poquito antes, un Dios que no necesita de nada. Bueno, ahora sí. Bueno, ¿qué dice el diccionario? No vamos a ver aquí qué dice el diccionario porque aquí nos es útil. La definición de la Real Academia de la Lengua Española nos da dos acepciones de lo que significa supremo, ¿no? La número 1 dice altísimo o enorme. Se acaba de coincidir con el pasaje de Melquisedec, ¿se acuerdan? Y luego dice que no tiene superior en su línea. Yo les ponía la vez pasada el ejemplo para que nos entendamos, ¿no? Aunque no haya comparación, pero para que nos entendamos. Como ustedes saben, pues a la presidente en este país se le conoce, o al presidente cuando es un varón, ¿no? Se le dice el comandante supremo. Y que por cierto, como muy, muy rápido, paréntesis, por eso es un error decir presidenta, porque tú tienes comandanta. Pero bueno, nada más rápido, nada más por si acaso, ¿eh? La presidente, por supuesto, con respeto, porque es nuestra autoridad, independientemente de votamos o no y de lo que pensemos, en este momento es nuestra autoridad, ¿no? Solo lo mencioné como cápsula relacionada al idioma. Le decimos la comandante suprema, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por lo menos en México no hay una autoridad mayor que ella. No entremos a detalles, de que si la manda, no sé qué, no. Pensemos que las cosas funcionan como según son, ¿no? Y entonces, en teoría, no hay una autoridad más allá de ella. Por eso le dicen la comandante suprema, ¿no? Porque ella manda y lo que ella diga, pum, no le tiene que preguntar, no le tiene que decir, ella dice y eso se hace, ¿no? Eso se espera que así funcione, ¿no? Este es un ejemplo de lo que se refiere a esta definición cuando dice que supremo es alguien que no tiene superior en su línea. Luego, aquí les recuerdo nuestra definición resumida. Le pregunté a la inteligencia artificial y la verdad me sorprendió su respuesta. Es muy precisa. Y yo dije, es que qué bárbaros. Si bien que entendemos, o sea, no es que no podamos conocer a Dios, es que no queremos. Fíjense la respuesta de la inteligencia artificial. Le pregunté,
oye, ¿qué significa que Dios sea un ser supremo? Y me respondió, ya le quito lo largo y para hacérselos corto, dice, decir que Dios es un ser supremo significa que es considerado el ser más alto y absoluto en la jerarquía del ser. Además, es visto como la causa primera y última de todo lo que existe, el origen de la creación y el ser que sostiene y gobierna el universo. Entonces, pues, ¿dónde está la lucha? ¿Dónde está la pelea? Acuérdense que la inteligencia artificial no es otra cosa que el conocimiento humano, todo junto, metido ahí en un equipo, por decirlo muy superficialmente, ¿no? No es la revelación de Dios, es todo lo que el hombre ha podido entender. Bien que sabemos, no sé si lo notaron, pero qué grande coincidencia con lo que la Biblia nos está enseñando. Nos está diciendo, oye, ¿qué estamos diciendo cuando estamos diciendo que Dios es un ser supremo? Bueno, nos está diciendo que es el ser más alto y absoluto en la jerarquía del ser. Ojo, hay que pensar verticalmente, no horizontalmente. ¿Ah? Porque ahí también vienen muchos errores. Nos está diciendo, oye, ¿quién es pensando verticalmente en una cadena de autoridad y de superioridad? ¿Quién es el que está hasta arriba? ¿De quién ya no hay nadie más? De Dios. Eso es lo que estamos diciendo. No hay alguien arriba de Dios. Si hubiera alguien o algo arriba de Dios, entonces ese sería Dios. Así que cuando nosotros estamos diciendo que Dios es un ser supremo, estamos justo diciendo esto, diciendo, oye, no hay nadie más, no hay nadie arriba, Él es el superior, Él es el más alto. Y después menciona unas palabritas que suenan complicadas, pero ahorita van a ver que la misma Biblia lo explica. Dice que es el ser más alto y absoluto en la jerarquía del ser. Ni se apuren, ni se apuren. ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, vamos a leer Juan 1:3 y luego yo les voy a leer una versión en inglés. Espero que ande por aquí Miss Lore o algún muy buen hablante del inglés, para que dé, como dicen en los concursos, ¿no? Que va uno de Hacienda, una cosa así, para que confirme, ¿no? Corrobore que todo es hecho legítimamente, ¿no? Vamos primero a escuchar Juan 1:3, Enrique, por favor. Y luego voy a tener que usar una versión en inglés, pero ahorita me van a entender por qué. Ajá. Juan 1:3, Enrique, por favor. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bueno, voy a usar una versión en inglés que me la recomendó Juan Manuel de León cuando le preguntaba yo que cuál me recomendaba leer en inglés. Se llama New American Standard Bible. Dice en Juan 3, les voy a leer las primeras frases y perdón, mi pronunciación no es perfecta, pero ojalá esté Miss Lore o alguna Miss de inglés. Dice, all things came into being through him. Ahorita les ayudo, no se preocupen, ¿eh? And apart from him, not even one thing came into being that has come into being. Ok, traducción al español. Todas las cosas llegaron a ser por medio de él. Esa es la traducción más literal de la frase came into being. Ajá, came into being. Todas las cosas llegaron a ser por medio de él. Y sin él, nada de lo que ha llegado a ser llegó a ser. A ver, pausa, ¿no? A lo mejor dicen, Ángel, ¿qué onda? Ya te estás poniendo muy intenso, ¿no? No, miren, esta palabra que se tradujo en Reina Valera como hecho, ¿no? Dice, fueron hechas, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, y que se tradujo en la versión en inglés como llegar a ser, es que resulta que ambas traducciones son correctas porque ambos son el sentido de esta palabra. Y como nota, por eso es útil leer en diferentes versiones. Si no lees inglés, no te preocupes. De hecho, el equivalente a New American Standard Bible en español es la Nueva Biblia de las Américas. Ajá. Pero si lees inglés, te recomiendo mucho esta traducción porque ¿qué crees? Que la Biblia de las Américas no lo tradujo exactamente así. Y por eso, chicos, jovencitos que van a la escuela, por eso es importante aprender inglés, ¿no? Ahora sí me sentí así como el papá o como la mamá ¿y por qué tienes que aprender inglés? Pues para que leas estas versiones en la Biblia, ¿no?
Y los adultos no se preocupen, o sea, nunca es tarde, nunca es tarde. El otro día vi un reportaje de un señor que llevaba su tercera carrera a sus 50 y tantos años. Yo dije, órale, qué padre, ¿no? Qué padre decisión de vida, ¿no? Pero bueno, no se preocupen, si no las leen, pues para eso son las predicaciones, ¿no? Pero a mí personalmente, cuando quiero ir más en un pasaje, bueno, uso Reina Valera 60, uso Biblia de las Américas, uso New American Standard Bible y uso otras versiones en inglés. Y cuando estoy y que digo, quiero más todavía, bueno, uso las versiones internacionales que tienen sus detalles, pero bueno, nueva versión internacional y New International Version. Ajá, pero bueno, personalmente y muy especialmente, ahorita nos sirve la nueva Biblia de las Américas en su versión en inglés. Todas las cosas llegaron a ser, ¿no? Ahora vamos a unir esto con Éxodo 3:14, que lo acabamos de leer, ¿no? Vamos a compararlos. Entonces vamos a entender lo que significa que Dios sea el ser más alto y absoluto en la jerarquía del ser. Éxodo 3:14 dice, lo leímos hace un momento, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Juan 1:3, todas las cosas llegaron a ser. Ajá. Bueno, sumémoslo. Dios es. Nosotros llegamos a ser. Solo Dios puede decir, yo soy el que soy. Yo solo puedo decir, yo llegué a ser. ¿Sí notaron la gigantesca diferencia y el profundo significado de Éxodo 3:14? Por eso en Éxodo 3:14, miren, hay otros pasajes y quizá alguien pensó, dijo, oye Ángel, y Apocalipsis cuando Jesús dice el que era, el que es y el que ha de venir. No, ahí se estaba describiendo, no estaba diciendo su nombre. Si hablamos de su nombre en Éxodo, Dios dice algo que nadie más puede decir. Dice, oye, yo soy el que soy. Tú llegaste a ser, yo no. Yo soy el que soy, yo soy el que es o existe en sí mismo, el que es o existe por sí mismo. Eso es lo que está diciendo Éxodo 3:14. Eso es lo que hace a Dios el ser más alto y absoluto en la jerarquía del ser. O sea, en la categoría del ser no hay alguien más alto que Dios. Y a eso nos estamos refiriendo cuando decimos ser supremo. Que por cierto, los mencionaba la vez pasada, en teología, a esta capacidad, a este atributo de Dios, o sea, la capacidad de ser o existir en sí mismo se le llama aseidad. Lo vamos a estudiar en la tercera parte de nuestro mensaje, ¿no? Y por cierto, no sé si alguien lo había notado, estas están en mayúsculas, ¿no? Los que sí leyeron Éxodo 3:14, donde dice yo soy el que soy, está en mayúsculas. Bueno, creo que ya entendimos por qué, ¿no? Por dos razones. Uno, porque es el nombre de Dios. Y dos, porque expresa esa grandeza inescrutable de Dios de la que hablaba David. ¿Se fijan? Por eso está en mayúsculas. El yo soy de Dios no es como el yo soy de nosotros. El yo soy de nosotros hay que escribirlo en minúsculas. ¿Ah? Yo soy un hombre, yo soy Ángel. Sí, ok, sí, perfecto. Pero yo llegué a ser. En cambio, solo Él puede decir que Él es. Y esto tiene implicaciones enormes, enormes. Ya lo veremos. Miren, no quiero adelantarme, pero sí me voy a tener que adelantar un poquitito. Es que aquí hay una de las pruebas más lógicas y racionales de la creencia en Dios. Y por verla ahora ya me di cuenta que no la vamos a poder ver hoy, la vemos el próximo domingo, primeramente Dios. Hay dos opciones. Creer que nosotros venimos de la nada o creer que llegamos a ser. Creer que somos un accidente de la suerte, creer que somos producto del azar. Creer que no había nada y de repente explotó todo. O creer que había un ser con la capacidad de ser en sí mismo que nos transmitió el ser a nosotros.
¿Qué les parece más racional y más lógico? A mí lo segundo. No, en mi cabeza simple y sencillamente casi hasta se ríe si me pides que tenga yo que creer que no había nada y que la nada le dio origen al todo. Yo no lo puedo creer. Eso sí, para que vean, me parece una fe irracional. No la fe bíblica, no la fe cristiana. Al contrario, gracias a este estudio digo, Dios, es que esto es lo que me parece, mi mente está absolutamente satisfecha con lo que me estás diciendo. Que hay un ser que no depende de nada para existir, que existe en sí mismo, que existe por sí mismo, que es la causa no causada de todas las causas. Así lo describió un creyente en uno de sus libros. A mí me parece mucho, eso me parece razonable, ¿no? Y aquí les menciono un ejemplo de otro creyente que escuché alguna vez que decía, Dios mío, ahí sí me puse yo a reír, ¿no? Decía, es que piensen en el truco del mago que hace aparecer el conejo, ¿no? ¿Por qué nos sorprendemos? Pues porque apareció de la nada, ¿no? Aparentemente, todos sabemos que no, o sea, sabemos que es magia, ¿no? Pero, ¿saben? El hombre se quiere hacer creer que un día surgió un conejo sin el sombrero y sin el mago. Eso sí es absurdo. Le puedo creer al mago, pero pues es el mago. Pero no me quieras hacer creer que el conejo surgió sin el sombrero y sin el mago. Eso sí no me lo puedes hacer creer. Es absurdo. Por eso hay que empezar nuestra definición. Y aquí nos vamos a quedar. Ya no quiero avanzar más. Uno, porque creo que esto está bien denso, ¿no? Y dos, porque ya es tarde, ¿no? Pero los dejo justo pensando en esto, ¿no? Solo llevamos 2 palabras y nos falta la segunda parte de nuestra definición. ¿Se acuerdan que les decía, no se preocupen, los que ya escucharon esta predicación no se la van a volver a chutar igual, ¿no? Pero también me queda algo muy, muy claro. Hay algo que me queda muy, muy, muy claro. Tenemos que avanzar. Ya entendí que si yo sigo, me la voy a pasar predicando sobre qué es Dios, ¿no? Entonces dije, no, pues tenemos que cambiar, ¿no? El plan original para el siguiente domingo era estudiar la segunda parte de nuestro estudio, ¿quién es Dios? Porque, ok, perfecto, ya sé que es Dios, pero quiero saber quién es, ¿no? Porque resulta que el hombre tiene distintas propuestas, ¿no? Unos le dicen Jehová, otros le dicen Alá, Krishna, ¿no? Pero la Biblia es clara y contundente diciendo que no. Contrario a lo que nuestro corazón humanista quiere creer, ¿no? Que todos los caminos llevan a Roma y que debemos andar en creencias en armonía, pues no puede ser así. Pero ya estudiaremos por qué. Ya estudiaremos por qué. Es bien importante hacer estas comparaciones porque yo he oído estas creencias aún dentro de la iglesia. Sí, o sea, si te sorprendes, yo las he oído en la iglesia cristiana, a eso me refiero. Estoy hablando de la iglesia cristiana, no del catolicismo ni de otra, no estoy hablando de la iglesia cristiana. Yo he oído estas creencias en el sentido de que, bueno, yo porque soy cristiano, bueno, sí, pero bueno, pues no pasa nada, mira, pues, el musulmán cree en Alá y Alá también es Dios y ya estudiaremos, por eso tenemos que estudiar quién es Dios y qué dice la Biblia al respecto, esa es nuestra segunda parte. Pero bueno, pues cerremos con la idea. Yo insisto, yo estoy muy sorprendido, estoy muy agradecido con Dios y estoy muy, muy convencido y muy seguro de que no me va a alcanzar la vida, no me va a alcanzar esta vida para seguir conociendo a Dios, ¿no? No cometamos el error de pensar que ya medité 10 horas en Génesis 1.1, espero haber demostrado que había mucho más en un pasaje tan famoso como Génesis 1.1 y así es la Biblia. Ajá, por eso nunca te dejes llevar por esta idea de pensar, bueno, ya leí, o sea, ya la leí 10 veces en toda mi vida cristiana. Qué padre, ve por la 11. Ese es el ciclo de nuestras vidas y no se va a acabar. Hay mucho, mucho más en su revelación escrita. Y déjenme decirles algo. La palabra de Dios aclara que no tenemos
todo lo que es Dios revelado. O sea, la Biblia es solo una parte de la revelación sobre Dios. Imagínense la que no está revelada. Pero eso es para cuando vayamos a la presencia de Dios. Así rompas el récord Guinness y por alguna rara razón de la vida le ganes a Matusalén, pues te va a faltar vida para entender la revelación escrita sobre Dios. Este es nuestro Dios, este es el Dios de la Biblia, este es el Dios cuando nos dijeron, oye, Dios te está buscando, este es el ser del que nos estaban hablando. Cuando nos leyeron Juan para decirnos, Juan 3:16, nos dijeron, oye, de tal manera amó Dios al mundo, de esto nos están hablando. Oye, el Ser Supremo tiene un amor por ti. Sí, es altísimo, sí es enorme, pero no es indiferente a ti. Ama su creación, le interesa su creación, te está buscando. El Ser Supremo quiere tener una relación con todos los seres que proceden de Él. Porque nuestra vida viene de Él. Y como lo comentamos en algún otro mensaje, por más que queramos, nunca nos vamos a desligar de Dios. Por eso la mente y el corazón nunca van a descansar si no se reconcilian con Dios. Porque estamos ligados, indisolublemente ligados a Dios por la vida misma. Aunque usemos nuestra vida contra Él y aunque digamos que no hay un Dios, eso no hace y no cambia el hecho de que la vida procede de Dios. Y bueno, nada más ya no voy a entrar a las cosas polémicas, las mencionamos la próxima vez. Antes de cambiar de tema, ustedes van a ver que, insisto, el pensar en que nosotros llegamos a ser tiene implicaciones bien fuertes. Y una de ellas sobre cuestiones políticas o sociales que estamos viviendo en nuestros días. Pero bueno, pues mejor la comentamos en el próximo estudio porque no quiero que se queden pensando en eso, en lo político y lo social, porque pues de una u otra forma nuestras creencias afectan todas las áreas de nuestra vida, todas, incluyendo lo político y lo social. Pero bueno, ahí si alguien alcanza a darse cuenta, es bien importante que nos demos cuenta de esto. Nosotros llegamos a ser. Y no importa si yo ya había nacido o no. Pero bueno, pues vamos a dejar aquí nuestro estudio. Yo estoy muy picado, pero ya me conozco. Me puedo seguir aquí hasta las 5 de la tarde y nos va a pasar lo de ¿cómo se llamaba el joven en Hechos? Bueno, este joven que se cae de la ventana porque Pablo disertaba, ¿no? Para que no nos pase eso, mejor vamos a parar aquí la predicación. Lo que sí les puedo decir es que, bueno, pues Jorge me dijo que son 2 semanas, entonces pues no nos va a dar tiempo de entrar a la segunda parte, pero por lo menos dejar clarísima esa parte. Y Silvia, prometo que voy a entrar a la parte de la Trinidad, en la segunda predicación, en la continuación de este estudio. Ya hoy lo mencionamos y hoy era bien importante mencionar esta parte porque la doctrina de la Trinidad se justifica desde la definición de Dios. Si nada hay semejante a Dios, ¿cómo yo hombre puedo entenderlo? Pues muy sencillo, ¿no? El Ser Supremo hecho hombre. O sea, Dios se tuvo que hacer como nosotros para hablar con nosotros. Lo que no se puede ver ha convertido en algo que sí se puede ver. Lo que no se puede oír convertido en algo que se podía oír. Y lo que no se puede entender para la mente humana, hecho algo que sí puede entender la mente humana. Dios en un hombre. Qué maravilla, ¿no? O sea, yo lo pienso y digo, Dios, qué maravilla. Qué maravilla. Así que desde Génesis 1.1, y no sé si ya se dieron cuenta, pero desde Génesis 1.1, por lo tanto, está implícita la Trinidad de Dios. Pero bueno, pues espero no, insisto y termino con esto, espero que estos estudios no les parezcan densos. Si es así, por favor, no se dejen cotorrear por la carne. No se dejen engañar, ¿no? No se dejen engañar por las ideas de que, ay, no, es que Ángel está muy, está medio intenso, por decirlo muy amablemente, ¿no? No, yo lo único que estoy haciendo es volver a rascarle a esos versículos de la Biblia y volver a buscarles y volver a exprimirles y resultaba que hay un buen de jugo todavía en Génesis 1.1, ¿no? Y lo único que estoy haciendo es responder al impulso que Dios puso en mi corazón para decirme, oye,
Estás estancado, Ángel. Estás estancadísimo. Te invito a desestancarte espiritualmente. Eso es lo único que estoy haciendo. Y por favor, por ningún motivo y por ningún motivo o razón se vayan a concentrar en el predicador. Eso nunca nos debe pasar tampoco. Vamos a concentrarnos en el Ser Supremo. Eso es lo que estamos haciendo aquí. ¿No? Porque es Dios por quien tenemos esa espectacular y hermosa y congruente revelación escrita que es la Biblia. Y lo único que estamos haciendo aquí es abrir sus páginas para conocer a nuestro Dios. Pues bueno, no sé si haya alguna pregunta o comentario, o como les digo a los jovencitos en las escuelas cristianas cuando me toca predicar, digo quejas, ¿no? O sea, también eso, o sea, hay tiempo, por eso quise acabar antes, porque dije, bueno, quizá alguien quiere decir algo y yo me sigo y me sigo y me sigo y vale la pena que pregunten. Ahorita me acordé, por ejemplo, de la pregunta que me hacía Víctor, que se me hizo una pregunta bien padre, ¿no? Hace varios meses, ¿no? Y que me decía, oye Ángel, pero ¿cómo Dios tiene corazón si es un Dios espiritual, ¿no? Bueno, todas esas preguntas, anímense a hacerlas, háganlas. Yo sé que muchos de nosotros pensamos, pero luego no sabemos, ¿no? La pregunta de Silvia también es preciosa, ¿no? Silvia me dice, oye Ángel, fíjate que ahorita que estás hablando de esas cosas, nos decía Silvia, porque le pedí permiso a Silvia si podía expresar su duda y me dijo que sí, y me decía, es que a veces me siento insegura, ¿no? Porque dice, no sé si oro a Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, ¿por qué? ¿Saben qué quiere decir eso? Que Silvia ya entendió que las tres personas son Dios, ¿no? Entonces, pues sí, evidentemente tú puedes pensar, oye, entonces, ¿qué hago? ¿No? ¿Y saben por qué es bien importante aclararlo? Porque hace muchos años, muchos años, a través de una escuela cristiana justo, conocí a una persona que terminó yéndose a la iglesia justo por generar un error de doctrina, por no entender eso. Por eso dije, no, ya respóndele a Silvia. Yo sé que Silvia Silvia, no te vas a hacer bolas, pero me acordé de aquella historia, ¿no? Y esta persona decía, no, es que cometemos un error, decía, cometemos un error. Le oramos al Padre, le oramos al Hijo, pero no le oramos al Espíritu Santo, me decía, ¿no? Y de ahí generó toda una doctrina que no se le ocurrió a ella, después me regaló el libro a través del cual se generó este rollazo, y en realidad no era eso, lo que pasa es que quería hacer su voluntad, se tenía que ir de la iglesia para poderse casar con la persona con la que se casó, entonces pues bueno, encontró de dónde agarrarse, ¿no? Pero no, el Señor Jesucristo, todo está en la Biblia, todo. Y nos dijo, ustedes van a pensar así sobre mí, así van a orar y van a entender por qué, ¿no? Pero bueno, si no quieren hacer preguntas, pues no las hagan. Entonces vamos a dejar aquí nuestro estudio y quiero pensar que es porque en verdad no las hay y gracias a Dios sí así es. Yo todavía tengo muchas, por eso me sorprende que no las haya. Tengo muchas preguntas escritas, pero ya no me inquietan por haber atendido mis primeras dudas en este estudio, a través de este estudio. Gracias a Dios. Bueno, pues vamos a orar entonces. Enrique, hay muchos cuadritos abiertos ya no te veo por ahí, pero sé que por ahí estás. Si nos puedes guiar, por favor, ya te vi, si nos puedes guiar para que terminemos esta predicación. Gracias, Enrique. Amado Padre, pues sí, efectivamente, tenemos una gran necesidad, Señor, de orar a ti Padre, a ti Hijo, a ti Espíritu Santo, y entender cada vez más, Señor, quién eres y cómo eres y por qué eres así. Y entonces llegamos a la conclusión, Señor, de ese gran amor que tienes por cada uno de nosotros y por cada una de nuestras preocupaciones, de nuestras inquietudes, de nuestros planes y deseos. Gracias, Señor, por presentarte así, como ese gran Padre, como ese gran Dios, como ese gran Creador, Señor, que hace todo posible. Ponemos nuestro conocimiento, Señor, en tus manos para que tú lo engrandezcas, para que nos hagas comprender, Señor, ese gran amor. Te pedimos que bendigas a todos los que estuvimos en esta plática, en esta predicación, que la grave, Señor, profundamente en nuestro corazón, que a lo largo de la semana nos permitas repasarla, reentenderla, comprenderla, asimilarla, Señor, y amarte más. Tráenos la próxima semana, Señor, necesitados y convencidos, Señor, de tu grandeza. Te agradecemos esto en el nombre de Cristo Jesús y que todo sea para tu gloria. Amén.
Amén, Señor. Bueno, entonces, rapidísimo, entonces, por si no se entendió, entonces, no, la palabra de Dios no nos invita a orar, por ejemplo, al Espíritu Santo. Y bueno, nada más te respondo entonces la mitad, Silvia. No debemos hacer nada más allá de lo que Dios nos reveló. Y el Señor Jesucristo respondió a tu pregunta cuando oraba y oraba al Padre en el nombre del Hijo. Pero como el Hijo ya cumplió su ministerio y ahora el Espíritu Santo es el que nos guía, ahí se unen las tres personas de la Trinidad. Oramos al Padre en el nombre del Hijo guiados por el Espíritu Santo. ¿Se fijan? No es tal cosa como esta mujer que decía, no, hombre, es que tú fallas porque no le estás orando al Espíritu Santo. No, yo solo estoy siguiendo el ejemplo y la instrucción que me dio el Señor Jesús. Yo oro al Padre en el nombre del Hijo, guiado por el Espíritu Santo. Y ahí están involucradas las tres personas de la Trinidad. Entonces no estoy cometiendo una falla o un error, sino en mis oraciones no digo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, no como todas estas ideas vienen, no estamos cometiendo ningún error. Sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesús y Él nos dijo, ¿qué dijo en ese pasaje? Dijo, cuando oren, oren así, ¿se acuerdan? Y por supuesto no estaba diciendo, porque ese es el error que comete la religión, a decir, esto lo van a volver un rezo y cada que pequen me repiten 10 de estos, o sea, no, obviamente no se estaba refiriendo a eso, ¿no? Entonces, pero esta es la mitad de la respuesta, Silvia, porque tenemos que entender que cada una de las personas de la Trinidad tiene un rol. Ajá, y eso es lo que hace precisamente, y esa es una de las razones y una de las cosas que la Iglesia tuvo que ir descubriendo con los siglos, porque la doctrina de la Trinidad se fue desarrollando. No crean que se acabó de escribir la Biblia y ya se entendía. Tuvimos que descubrir, por la guía de Dios, tuvimos que descubrir la naturaleza de Dios. Esta naturaleza de una esencia, pero con tres conciencias, o con tres personas. Impresionante, impactante. O sea, yo lo pienso y digo, bueno, Dios, ya entendí, nada hay semejante a ti. Nada es semejante a ti, Dios. No te voy a comparar conmigo. No me voy a tomar a mí de referencia para tratar de entenderte a ti. No, mejor tú dime, Dios, háblame de ti, por favor. Yo cierro mi boquita, cierro mis pensamientos, mi cabecita en blanco, por favor, Señor, abro tus páginas y por favor, háblame. Guárdame de la tendencia del error y del desvío de mi mentecita y por favor tú háblame. Abro tus páginas y lo que no entiendo lo insisto y si al insistir no lo entiendo entonces sigo adelante porque lo entenderé después. Y me quedo profundizando en lo que ya entendí, en lo que me dijiste mientras estoy leyendo. Entonces, Silvia, con esto espero dejarte pues claro, ¿no? Y responderte al 50% de tu pregunta ya a la siguiente, cuando entremos al tema de cómo es Dios, pues ya nos va a quedar muy, muy claro. Vamos a estudiar un poco, porque también es una doctrina muy amplia, un poco sobre la Trinidad. Tenemos que comprenderlo, vamos a ver que no hay ningún error, que no es ninguna especie de idea irracional, no hay nada ilógico en ella. Al contrario, es un aspecto muy sorprendente, muy, muy sorprendente de este ser supremo, ¿no? Entonces vamos a quedarnos con esas dos palabras esta semana, ¿no? Cuando oraba Enrique decía, claro Dios, o sea, vamos a quedarnos solamente con esas dos palabras, ¿no? Hoy en la mañana que te levantaste y que le dijiste Dios gracias, estabas dirigiéndote al Ser Supremo, al Mayor, al Altísimo, al Grandísimo, al que existe por sí mismo, al que es independiente. A Él te estabas dirigiendo. A aquel por el cual nosotros llegamos a ser, del cual recibimos la existencia, recibimos la vida. Y por eso estamos ligados inevitablemente con Él, ¿no? A eso te referías cuando le dijiste hoy en la mañana, gracias Dios. No sé ustedes, pero esto para mí me ha implicado ese entender bien lo que significa el temor de Dios. O sea, hoy me acerco a Dios con temor, pero bien entendido. No es el miedo, no, al contrario. De hecho es impresionante, es increíble, ¿no? Bien nos dice Hebreos, acércate confiadamente. ¿No es espectacular que nos diga eso la Biblia? Claro, me puedo acercar confiadamente por el mediador que es Jesucristo. Y eso justifica, por cierto, a Jesucristo. Pero bueno, ya lo veremos la siguiente. Qué cosas, ¿no? Pero bueno, pues me despido entonces,
insisto, por favor, no se dejen engañar por sus mentes. Todos podemos entender esto. Dios quiere que vayamos más a fondo. Ajá. Y bueno, pues yo espero, ¿no? Yo espero que estas predicaciones a todos nos muevan a entender un poco más sobre el gran ser que es Dios, sobre nuestro Dios. Cuando volvimos a nacer con Él, nos reconciliamos y sobre el Dios que tiene un profundo amor por nuestras vidas. Pues les deseo un excelente domingo. Gracias a los lectores. Nos vemos. Miren, aquí está Gaby, gracias, muchas gracias. Lourdes, Enrique, muchas gracias. Aquí también me da gusto saludarlos. Saben, insisto, no tenemos el gusto de conocernos presencialmente algunos, ¿eh? Ojalá no dejemos de orar. El reto es grande, pero no dejemos de orar para que, pues, en algún momento podamos vernos cara a cara y no con los filtros de Zoom, ¿no? Que ya saben, nos ponemos así, que nos ponga así, que nos quite las arrugas, todo eso. Bueno, todo eso ahí. Ya cuando nos veamos cara a cara veremos qué onda realmente con nosotros. Pero es un gusto, toda la gente que no tengo el gusto de conocer presencialmente, bueno, pues ya que Dios nos conceda, pues en algún momento saludarnos y darnos un abrazo presencialmente, ¿no? Guille, muchos saludos también. Silvia, aquí está Silvia. Gracias, muchas gracias por todo el esfuerzo que tomaste para disipar mis dudas. Muchas gracias. Con gusto, Silvia, con mucho gusto. Ya la mencionaremos un poquito otra vez más adelante. Paco Garda y todas las personitas me aparecen en un cuadritito así, pero sé que hay muchas personitas ahí. Me imagino que por ahí debe estar Martita, no lo sé. No sé si Connie porque es un cuadrititito así, pero les mando muchos saludos a Morelia. Amigo, pues es que como ahora no me apareciste, pero yo sé que también eres uno de mis lectores constantes. Saludos, Blanquita en Canadá. Y me imagino que por ahí está también Roberto, ¿verdad? No sé. Ah, sí, ahí están. Qué gusto verlos, qué gusto saludarlos. También, pues poquito nos conocimos, pero bien que nos conocemos, gracias a Dios. A ellos sí los ubico en persona, ¿no? Silvia Gómez, mucho gusto en saludarte. Saludos a tu hijo también. Marina Vázquez. Marina, pues mucho gusto. Marina, ahí sí es de esas personas que pues anhelamos conocernos. Bueno, yo anhelo que nos podamos conocer personalmente. Mati, yo escuchaba que Jorge te mencionaba, yo decía, a mí me suena. Mati, sabía perfectamente que eres tú, Mati, hija de Marisol Fuentes, no sé si por aquí está también Marisol, ahí está Marisol abajo. Qué padre, qué bella imagen, y también por ahí me parece que está Anita Fuentes. Sí, todas son familia. Me acuerdo de esos viajes al final de la predicación. Anita, ¿te acuerdas? Que hablábamos de la pre y todas esas cosas. Bueno, pues ya no ha sido así. Hace muchos años de eso. Según yo, Marisol está en Chiapas, entonces pues también es una cuestión así. Y según yo, Mati, recuerdo que estás en Oaxaca, ¿no? Y se ve, con esa flora abundante, atrás de ti. Qué padre, ¿no? Oye, ¿es mi imaginación o tienes a alguien contigo? Porque sí, no No, supe. sí tengo un invitado aquí, un amigo que Ah, pues hola, mucho también es gusto. cristiano. Ah, qué Estamos aquí padre, en qué la padre. selva. Pues qué padre, ¿eh? Qué cosa más padre, qué cosa más disfrutable. No me imagino cómo va a ser, pero qué maravilla, ¿no? Que te puedas sentar rodeado de la naturaleza bella de Oaxaca y estar escuchando sobre el ser que la hizo. Así es. Aquí están invitados cuando gusten. Estamos aquí en Copalita, al lado del río, Ah, en padrísimo. Huatulco, cerca de Huatulco. Uy, Está muy sí, bonito aquí. fíjate que Sí, sí, cuando sí fui quieran, por aquí allá. en casa. Sí, alguna vez viajamos para allá, para Copalita, fíjate, hace varios años y bueno, tienes unos lugares espectaculares, entonces muy, muy Espectacular. cerca de ti. Qué padre, ¿eh? Qué padre. Bueno, pues ya saben, cuando vayan a Oaxaca hay que pasar a saludar a Mati, comerse unas tlayudas y todas esas cosas, ya saben, todo la Venga, delicia, venga. sí, toda la delicia de Oaxaca, ¿no? Pues mucho gusto también allá a los dos en Oaxaca, Mati, qué gusto volverte a saludar. Y bueno, después me Igualmente. aparece Enrique y Gloria. Gracias por su ayuda, Gloria, Enrique, muchísimas gracias. Gaby, Hilda, qué gusto verlas. Gaby siempre tomando notas. Qué padre, Gaby. Así es esto, esperando que sea de mucha bendición. Gesa, mucho gusto en saludarte. Gesa también, ¿tú dónde estás, Gesa? O creo que tú vas y vienes, ¿verdad, Gesa? ¿O cómo es tu vida? Sí, no, sí, es ahorita un poco de arriba para abajo, pero estoy en el estado de Michoacán. Ah, ok. Ah, Eh, ok. sí, cuando me vean aquí solita es que estoy en casa de mis papás, en un rancho, y
como a 2 horas de Morelia. Y si no, estoy allá con los amigos de Morelia, allá en casa de Paco. Ya, ok. Es que no sé por qué yo te Sí, asociaba sí, como en estoy aquí Veracruz. y allá. No, ya voy a estar de fijo acá en Michoacán, gracias a Dios. Ah, ya. Ok. Bueno, pues Sí, padrísimo. sí, sí. Sí, sí, claro. Por eso, pues de repente vas con Paco. Pues qué padre, pues está Sí. súper, súper internacional la predicación. Oye, y antes de que se me olvide, por cierto, Mati, bueno, probablemente ya pasó, pero hubo campaña en el centro de Oaxaca hoy. Entonces, qué padre, gracias a Dios, ¿eh? O sea, hubo una campaña de Miguel Bravo. Entonces, bueno, pues Dios buscando y Dios siguiendo adelante en este país, ¿no? Gris, qué gusto verte. Gris también, como lo he comentado siempre, Gris de esas amistades de hace ya tantos años, de mis primeras amistades en Cristo, qué gusto saludarte. Bueno, Anita Fuentes, otra vez me apareciste, mucho gusto en verte. Blanquita, que también la conocí por la predicación. Me acuerdo muy bien de Blanquita, que por cierto, Blanquita siempre ha sido la misma, eso es sorprendente. Tienes que contarnos cuál es el secreto para verse siempre igual. Pero mucho gusto saludarte, Blanquita. Vic Reyes, un gusto, Vic, gracias a Dios por sus vidas. Bueno, Marisol, ya te saludé, Marisol Fuentes, la familia Escalante, que bueno, los que eran unos niños y ahora son unos jóvenes, qué gusto verte, Elisa. iPhone de Diana, Diana, muchos saludos a tu familia, mucho gusto en verte. Aquí está Miss Lore. Miss Lore, por favor, no me corrijas ahorita, ya después me mandas las correcciones de mi pronunciación. Pero yo creo que habrás estado de acuerdo con mi traducción. Es precioso, Juan 1.3 en New American Standard Bible. Entonces, pues Miss Lore, que es Miss de inglés, entonces pues ella habrá visto, que pues ahí la llevo, ¿no? Ahí la llevo en mi